Yo conocí a los Hombres G cuando tenía apenas 8 años. Sería aproximadamente 1985 o 1986 cuando los escuché por primera vez en la estación que antes estaba bien y hoy ya llena de programación basura, la RG 690 de AM, en donde un locutor la presentaba como la canción del Super Ratón. Ese hecho me llamó la atención, pues las caricaturas de dicho personaje eran de mis favoritas. Cuando puse atención a la letra real, descubrí que nada tenía que ver con dicha caricatura, pero que sí mencionaba a los pulpos pica pica y una palabra en aquel tiempo tabú en la moral hipócrita mexicoamericana, donde al principio y por ser una forma natural de hablar de ellos, sonaba interesante y en cierta forma hasta algo anárquica. Esa tendencia después, hubo muchos imitadores que forzando las letras usaban el lenguaje altisonante solo porque los Hombres G ya lo habían hecho. En los Hombres G era natural, pues así se habla allá en España. Yo como mexicano en esos días encontraba las demás letras con palabras altisonantes ya hasta cierto punto aburridas y redundantes. En fin, este podcast es acerca de eso, de la historia de ellos paralela a mis recuerdos de aquellos años. Esto entonces es el podcast Nunca hemos sido los guapos del barrio, basado en sus libros y películas, historias, noticias actuales y todo lo referente a esta gran banda llamada Hombres G. Recuerda, si gustas apoyarme, hazlo mediante Cash App al usuario AndyORRAMS770106. Gracias y comenzamos. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que me escuchas aquí en el podcast de los Hombres G de Nunca hemos sido los guapos del barrio, basado obviamente en su historia y el libro que sacaron hace ya un tiempo. Te voy a narrar aquí el día de hoy cómo es que después de que se conocieron ya David, Javi y Dani, ellos en el 80, mientras David Summers acudía con su familia a visitar a sus abuelos allá en Málaga, en la ciudad de Torremolinos. Era el cumpleaños de su abuelo, entonces fue con sus primos a uno de los cines, a lo que llaman la zona de los Álamos, donde proyectaban la película The Great Rock and Roll Swindle, que estaba protagonizada por los por los Sex Pistols, y con esto ellos empezaron a cambiar su forma de ver la vida, al menos para David Summers. Ya con la llegada del punk, él dijo, ok, estoy sorprendido porque Pink Floyd, precisamente, Supertramp, Genesis, Bruce Springsteen, la ELO y las Eagles hacían canciones demasiado elaboradas, demasiado complicadas, y en realidad él no se veía que fuera a triunfar en ese tipo de música porque sabía tocar muy poco. De hecho, lo que él tocaba era el clarinete, acuérdense. Entonces, para hacer ese tipo de discos, él decía que era demasiado para él. Así que cuando llegan los Sex Pistols y hacían gritos y 2-3 acordes y mucha guitarra y mucha batería, dijo, bueno, ¿sabes qué? Esto sí lo podemos hacer. Entonces, obviamente eso se lo transmite a Javi y fueron ahí, entre todas las cosas que tenían en común, iban al lugar que se llamaba el Meneciano, que era la escuela donde ellos estudiaban, y era más fácil ahí conocer gente en el colegio que los cambian después del Meneciano, que es donde se conocieron ellos principalmente. Pero ¿por qué los cambian? Bueno, pues resulta que los expulsan, o no tanto como que los hayan expulsado del Meneciano, sino que empezaron a bajar mucho sus notas, no eran como que malos, sabían dónde detenerse, pero a fin de cuentas les dijeron el típico, ¿no? Cuando tienes una creatividad muy grande y que los sistemas rígidos de la educación te quieren contener, entonces ellos resultaban inadecuados para ese colegio o lugar donde ellos estudiaban, que era el Meneciano. Entonces los cambian a algo que era llamado el Colegio Santa Cristina de Chamartín,
Entonces ahí ellos encontraron un ambiente distinto. Era algo más bohemio, más, digámoslo de una forma así, hipioso, que excelencia en academia. Entonces con esto ellos empezaron para empezar ya había más mujeres, que era algo que no había tanto en el veneciano. Y aquí sí, ellos podían ya ver más chavas, más mujeres, podían estar ahí, pues buscando ligar con cualquiera de ellas que les gustara, obviamente. Y en este colegio, el Santa, que ellos llaman así el Santa Cristina de Charmatín, ahí se consumó su metamorfosis al punk y al sueño de tener un grupo. Ahí se conocieron con otras personas que querían hacer también música. Y bueno, había más forma de poder hacer algo ahí relacionado con la música. En ese colegio es donde se formó el grupo llamado Los Residuos, que conformaban alguien que ellos llaman Pepe, Mario, Javi Molina y David Summers. Obviamente aquí empiezan las cosas a cambiar porque ya daban una pinta de ponquetos, ya estaban vestidos de chamarra negra con chinchetas, con los pelos parados, camisetas rotas, todo ese tipo de imagen muy a la Sid Vicious de Sex Pistols. Y obviamente no buscaba Pepe, que era el mandamás de esta banda de Los Residuos, no le importaba mucho si la persona sabía tocar o no. Lo que sí le gustaba era que tuvieran esa actitud ponqueta de desorden. Y bueno, aquí lo curioso está que David Summers obviamente se iba a unir a esta banda de punk tocando el clarinete. El problema fue que en ese momento, y debido a todas las malas, a que los hubieran expulsado, según como se dice en la película de Devuélveme a mi chica, que allá en España fue llamada Sufre Mamón, no pasó tal cual, no los expulsaron porque eran desmadres, sino que los expulsaron, o más bien les recomendaron que se fueran a otra escuela, ya que el veneciano no era adecuado para el tipo de personalidad que estaban adquiriendo. Y en base a esto habían estado pasándola difícil porque estaban dejando casi todas las materias, y es donde el papá de David Summers le confisca el clarinete y todo lo que tuviera que ver con la música. Entonces se acordaron que Dani Mezquita tenía un clarinete entre sus instrumentos musicales. Obviamente Javi, que era más amigo de Dani que David, le habla y le dice: oye, ¿sabes qué? ¿Podrás prestarnos el clarinete? Le dice: claro, sin problema. Y entonces fue así como David Summers empezó otra vez a tener contacto con Dani al momento de que va por ese clarinete. Sin embargo, ya cuando estaban tocando y llegan al momento en que el clarinete empezaba a sonar, se dieron cuenta de que no tenía mucho sentido un clarinete en la música punk. A fin de cuentas, antes de que tocaran, obviamente se presentó con Pepe Punk y se conocieron ahí en la isla de Gaví, que era un lugar llamado ahí en la zona de Arturo Soria, allá obviamente en Madrid. Era un lugar donde ensayaban los grupos en esa época, y Javi lo acompañó. Cuando tocaba el clarinete, David se dio cuenta de que no tenía, como te dije, no tenía sentido con la música de gritos, estruendos en la guitarra, batería, todo así. Entonces, viendo David Summers que el clarinete no tenía lugar en la música punk, le dijo: bueno, ¿sabes qué? También sé cantar. Y empezó a gritar sin ton ni son. Pero, obviamente, las letras y todo lo que hicieron, pues, le gustó a su amigo, que era Javi Molina, que era el único público que estaba ahí presente. Él solamente iba a acompañar a David, tenía a este baterista, que pues era baterista a todo lo que da, y que bueno, en un grupo llamado Los Negativos sigue tocando. Tocaron un par de canciones y se enojó este baterista, dijo: ¿sabes qué? No me interesa esta banda. Obviamente los demás se enojaron porque el baterista los dejó así a mitad del ensayo,
Y obviamente Javi, como siempre, como ya te has dado cuenta, era muy inquieto y muy dado a decir que él podía y hacía todo lo que pudiera por sobresalir. Dice, no, pues yo sé tocar la batería, que no se preocuparan. Y de pronto dice, ¿sabes qué? Bueno, en realidad Javi no sabía tocar para nada la batería. Entonces, la canción se terminó al minuto y medio porque rompió todos los parches de la batería. Y él no sabía cómo es que estaba reventando estos parches de la batería, pero pues a final de cuentas se levanta y empieza a patear la batería y empieza a hacer como, no sé si ustedes conocen a la banda llamada de Who. Bueno, pues acababa Kid Moon aventando su batería y pateándola por todos lados. Así es como acabó Javi la presentación. Obviamente pues no era su batería y pues se le quedaron viendo, ¿verdad? Pues ¿qué onda? ¿Qué trae? Y David Summers obviamente se estaba riendo porque pensó que se había vuelto loco. Y definitivamente Pepe dijo, bueno, pues no sé si toca bien o mal, pero es el que necesitamos, porque era la situación de la actitud más que la cualidad y la calidad de ser músico. Le gustaba más la actitud de ponquetos, cosa que después traía repercusiones, pero por lo pronto David quería que su amigo estuviera en el grupo. Esa era su idea. Así que no entró por ser alguien que supiera tocar la batería, sino porque era más bien alguien alocado. Era una persona ideal para combatir borracheras, guerras de lanzar cosas y haciendo escándalo, así como destrozando cosas sobre el escenario. Los residuos, que era una declaración de intenciones, se enchufaban y subían a la corriente, gritaban. Unas letras eran iconoclastas, irreverentes y groseras, de difícil reproducción. Tocaban una versión en punk del Padre Nuestro y llegaban gabardinas negras y un logo muy, muy provocador. Entonces Pepe, él tenía un mono, un tití, y le decían el tití punk, que estaba en todos los ensayos y ese era su mascota y era ¿cómo se llama? Su audiencia. Al mismo tiempo, la mamá de Pepe le había hecho una chamarrita negra, color también negro, o sea, todo total, por eso le decían el tití punk. Y bueno, los ensayos fueron mejorando y así con esto el mono fue dejando de ser el único espectador que había. Ellos disfrutaban todo esto en el sentido de que había cerveza y más cerveza y ya los reconocían. Y bueno, lo único que hacían con aquellos ruidos literalmente era destrozar la música. Hubo una tocada que tuvieron y donde Javi hizo lo mismo. Estaba un grupo llamado los Nikis o ellos iban de teloneros, más bien, los residuos iban de teloneros de los Nikis y volvió a hacer lo mismo con la batería, pero pues en esta ocasión era de la banda de los Nikis y el baterista, que se llama Rafa, se le quedó viendo como diciendo, pero ¿qué está haciendo con mi batería? Y obviamente esa era parte divertida de hacerla de punks. Sin embargo, ya en el 81, en plena adolescencia punk, David Summers y Javi Molina deciden irse a Inglaterra para vivir una aventura punk allá, ¿no? Donde estaba la creación del punk, la meca de su pasión, por así llamarla, y fueron para experimentar y aprender el idioma. Sin embargo, la experiencia no fue tan inspiradora para ellos, ya que había una pandilla de skinheads nazis que eran peligrosos, eran de un pueblo pequeño y obviamente estas personas racistas se dedicaban a golpear y a abusar de los extranjeros, estudiantes extranjeros sobre todo. Entonces ellos consiguieron unos boletos para ida y regreso, ahí consiguieron ahí dentro de su misma escuela, y David Summers ya no pudo más, tenía dinero que le había dado su padre y se compró un billete de vuelta para regresarse antes del mes, del tiempo que estaban ellos pactados en volver.
se arriesgó a irse en el autobús en Ramsgate y luego en tren a Luton y luego en avión hasta Madrid y ahí otro avión a Sevilla donde su papá ya pasó por él, que su papá estaba de vacaciones en Huelva. Sin embargo, Javi la pasó difícil porque cuando llegó el día de su boleto de regreso se dio cuenta que los habían estafado. Es decir, que les habían vendido boleto de ida, pero los de regreso no tenían, eran falsos. Entonces con eso pues Javi pasó hambres, pasó fríos, pasó miedo estando en la central, en el aeropuerto. Estaba desesperado porque aparte no sabía para nada hablar inglés. Entonces él buscaba de una u otra forma poder comunicarse con la gente diciéndoles que no tenía boleto, que no tenía tampoco dinero porque lo habían estafado, pero nadie le entendía o nadie le quería ayudar, hasta que una azafata peruana de Aeroperú le salvó, ya que él también intentaba llamar a España y las llamadas no se las reservía ni siquiera por cobrar, o sea, se cortaba la llamada. Entonces él le contó a ella que lo habían engañado, que le habían vendido un billete falso y que no podía viajar. Por tanto, ya ella se las ingenió y le dijo, lánzate, córrele, métete a ese avión y ya. Fue así como él regresó después de una experiencia traumática en Inglaterra y llegan, bueno, de nueva cuenta a la banda de Los Residuos. Y ya aquí Dani, desde que fue con esa excusa de clarinete, dijo, bueno, pues me quedo a verlos ensayar y le estaba llamando la atención el integrarse a esa banda. Sin embargo, como te dije en un principio, aquí el guitarrista Pepe ya empezaba a pelear con Dani. ¿Por qué? Porque pues obviamente Dani tocaba muy bien y Pepe tocaba de una forma regular, muy al estilo punk realmente. Y Mario, que era el bajista, bueno, pues decidió abandonar la banda para estar con su novia. Cuando él se fue, bueno, pues alguien tenía que tocar el bajo, así es que ya saben, le quedó al único que tenía las manos libres, que era David Summers. Pero ya la relación entre Dani y Pepe y en general la banda ya estaba empezando a deteriorarse porque Pepe quería seguir haciendo punk, mientras que Dani con su forma de tocar la guitarra quería hacer ya algo más melódico, más armónico, tipo canciones de los Beatles, pero para Pepe eso era sacrilegio. Entonces un día Pepe se enojó, tiró la guitarra y se fue. Se quedaron solamente Javi, Daniel y él. Así que ellos fueron empezando a ensayar, después ya no le avisaban a Pepe que había ensayo, o ensayaban antes de que él llegara y él se sacaba de onda, o si se iba y ellos se devolvían a ensayar. Entonces ya lo empezaron a hacer menos, y toda la buena onda que tenían ellos en el ensayo hasta que llegaba Pepe se empezó a cortar. Entonces volvían a los acordes y a los gritos, y bueno, Dani decía o David o alguien sugería, vamos a tocar esta canción en mi menor o cosas así, y hasta que él dijo, bueno, ¿qué es eso? Entonces finalmente se decidió que él se iba a salir y dijo que él no tocaba pop. Ese fue el momento en que Los Residuos dejaron de existir ya, y aquí obviamente ellos siguieron ensayando. Entonces el papá de David Summers siempre le dijo muchas cosas en la vida, sobre todo buenos consejos. Le dijo que en la vida había que ir a lo esencial, es decir, la música, las letras, el contenido que estás ofreciendo. Los demás, los pelitos tiesos, los pendientitos, la chupita de cuero, o sea, la chamarra de cuero y todo eso es superficial. En pocas palabras le dijo que antes que se preocuparan por la imagen, se preocuparan por lo que realmente era el contenido que ofrecían a la gente. Habla siempre de lo que conoces y qué es lo que mejor conoces, que es tu propia vida. Entonces, y cómo la ves tú, ¿verdad? Obviamente. Cómo vives el amor, la amistad, el barrio. Habla de lo que puedes hablar con autoridad.
y así nace la burguesía revolucionaria. Esto, bueno, fue sacada de un libro del historiador de Miguel Artola, sobre el periodo histórico de 1808 a 1874. Esa fue una etapa muy corta y rara, solamente tocaron una vez frente al público, y pues realmente eso era algo que fue un golpe que no les gustó mucho, porque había alguien ahí que se hacía llamar el legionario, que era como un tipo de manager o algo así, que intentaba conseguir, o que les seguía, según les contenía, les conseguía tocadas, pero obviamente les cobraba, y ellos tenían que hacer todo el trabajo. Entonces literalmente era nada más alguien que se dedicaba a cobrarles. Y bueno, pues en ese sentido, bueno, esta persona realmente los desanimó. Después de esa presentación, pues ya no, creo que ya no quisieron hacer más, pero esto ya te lo contaré en el siguiente episodio, donde obviamente estamos hablando del origen de los hombres G. Yo soy Andy Ortiz, gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo episodio aquí en Nunca hemos sido los guapos del barrio.